buenas noches, esto es Zonas Sin Límites. Gracias por acompañarnos en un programa más de esta edición, de esta entrega de pues todavía los efectos secundarios del proceso electoral aquí en Quintana Roo. Como todos los viernes nos acompaña Freddy Can. Gracias Héctor, Freddy Can desde Zona BTV, Zona Sin Límite, hoy viernes para ustedes como todos los viernes para hablar en esta ocasión de temas locales que también tienen alguna relación con los asuntos de carácter nacional. Buenas noches. Y Ramón Humberto. Muy buenas noches, auditorio cibernauta. Estamos en otro viernes calientito por los sucesos que se han dado en el transcurso de esta semana, del viernes al día de hoy. Están interesantes, pero además hay una canción que dice de reversa, mami, de reversa. Así es, y se le está cantando algo, ¿no? Sí. En fin, hay muchos asuntos que vamos a revisar esta semana, pero vamos a abordarlos después de estos mensajes. Pero este es suceso.
Amigos, ya estamos de nuevo con ustedes para revisar los acontecimientos de esta semana que se iniciaron con una acción sorpresiva, porque nadie se esperaba que precisamente la Presidencia de la República, a través de la PGR, interpusiera una demanda de controversia constitucional, precisamente para frenar los cambios que se habían hecho en los congresos de Veracruz y de Quintana Roo. Y también de Chihuahua. Y Chihuahua. El de Chihuahua ese lo sumaron después porque no estaba contemplado. Pero Pero también ahí ya había su relajo. Sí. Ya era tanto el desastre, tanto el abuso de poder. El abuso de poder, ¿sí? Y también la burla, ¿sí? Tanto de los gobernadores como de sus congresos estatales. Y de los ayuntamientos. Y de los ayuntamientos sobre una idea de buscar cómo cubrirse de lo que supuestamente pudiera ser motivos de actos de corrupción, y lo que buscaban los gobernadores junto con sus congresos, que eran a su favor, que tenían mayoría, lo que llamaron blindaje. Más bien es escudarse de lo que podía venir. Bueno, pero después de tanto relajo, de tanto ruido, intervino ya la presidencia, intervino el presidente de la República, a través de la Procuraduría General de la República, y dijo: a ver, compadres, cálmense todos porque ahí va. Y entonces interpuso una demanda por actos inconstitucionales. Inconstitucionales para dos gobiernos de inmediato, para Quintana Roo. Y el de Veracruz. Perdón, no es Quintana Roo, para Quintana Roo, que es lo correcto la pronunciación, sí. Y para Veracruz. Y luego le sumaron Chihuahua. Porque eran las tres joyas de la corona. Las tres joyas de la corona. En Chihuahua también se cocían lo suyo, pero como era un gobierno panista, lo habían dejado un poquito de lado, pero dijeron, bueno, pues si vamos a entrar a la... Vamos a entrar a todo. Vamos a entrar claro. Porque Anaya andaba muy saca de punta, y creo que también dijeron, bueno, pues vamos a meterle también lo tuyo. Si vamos con los del PRI, también vamos a los del PAN. Así es. Finalmente, ¿y por qué no se metieron con Puebla? Con Puebla. No. Es el principio, es el antecedente de lo que se va a generar como una corriente para la revisión en varios estados. Primero empezó y se llamó mucho la atención por el conflicto social que se generó en Quintana Roo con la aprobación de estas leyes. En Chihuahua y en otros estados no se generó tal conflicto, por eso pasó un poquito más desapercibido. Aquí el conflicto social hizo que llamara mucho la atención, y por eso Veracruz, que ya también tenía muy enfrentado a la población, ya Quintana Roo fueron los primeros, los más, además los que tienen el mayor número de... La mayor... acumulado. Fueron los que hicieron que fueran en primera instancia. Pero a partir de este lunes, y todo el mundo se sorprendía que hubiera salido de la presidencia, y de última hora decían, bueno, ahí la presidencia dijo que estaban esperando a que se agotaran los tiempos, que era hasta el último momento en que podían presentar este documento, y por eso lo hacían el lunes 11 de julio, y a raíz de ahí, bueno, pues ya le dieron entrada el miércoles a esta solicitud, y a partir de ahí, bueno, ya empieza a...
sino que había detrás una serie de hechos que eran totalmente públicos y que eran pues escandalosos. Por ejemplo, prácticamente la desaparición de las participaciones por el impuesto al hospedaje que se le transferían al gobierno del estado, y que los autoridades han dicho no nos han llegado nada. Abiertos y desmedidos son los que pues ya no eran un indicador, eran les daban una certeza de que se estaba blindando este gobierno para pues que no fueran llamados a cuentas y fueran castigados por este tema de la corrupción en el Estado.
Amigos, ya estamos con ustedes. Tenemos algunos pequeños problemas de audio, como ya lo habrán registrado ustedes, pero estamos solventándolos para llevarles, bueno, pues mejor calidad de sonido. Y estamos precisamente abordando el tema de los antecedentes de esta... Una apología de los hechos. ¿Sí? Así es. O la contextualización, como querramos llamarla Sí, mejor, sí, ¿no? cualquier expresión que se dé son sinónimos, va. Así es. Lo importante es que a usted le quede claro cómo se han ido desarrollando estos hechos y por qué en esos momentos, bueno, la Procuraduría General de la República interpone, bueno, pues esta ¿Por qué acción metió de orden, nulidad. no? Porque ya estaba todo hecho un relajo y dijo, bueno, hay que meter orden. Y el orden es bastante fuerte. Así es. Una demanda inconstitucional. La demanda todavía no me queda clara la figura. Unos dicen la demanda de acción de inconstitucionalidad. Sí. Y por otro lado, hablan de una controversia constitucional que es un juicio que se debe llegar en todas sus etapas procesales. La queja o la demanda que deviene de la Presidencia de la República y la toma la Procuraduría como órgano responsable de todas las cuestiones de queja y demanda. Pero hagámoslo de manera periodística, porque si nos metemos al lado técnico, jurídico, mejor digamos, hay cosas que el Poder Legislativo hizo en Quintana Roo que no era el momento ni era correcto, porque a nivel nacional no estaban dadas las condiciones jurídicas en términos de el orden jurídico de la Constitución, y entonces los legisladores de Quintana Roo llevaron a cabo modificaciones o actos de inconstitucionalidad. No, llevaron a cabo cambios en la Constitución del Estado, ¿Sí? Ajá. sin tomar en consideración que a nivel nacional no se habían hecho en la Constitución estos mismos... Bueno, tú opinas que no tomaron en cuenta. O sea, no tomaron yo creo que sí tomaron en cuenta, pero en una necesidad de cubrirse y tener que emitir estas leyes antes de que se les acabe el tiempo, porque recordemos que el día 26 de septiembre hay cambio de gobierno, 25 hay cambio de gobierno, tenían la necesidad del Congreso, aunque ya no estaba en periodo de sesiones, abrir un periodo extraordinario para aprobar todas estas leyes o modificaciones que le permitieran salvaguardar la integridad de los funcionarios para que no entregaran cuentas. Pero no habían bases legales para que ellos pudieran proceder a constituir lo que se llama un sistema anticorrupción en el Estado. Porque esa ley fue aprobada en el Congreso. El Congreso de la Unión aprueba y se la manda al presidente para su promulgación o publicación en el Diario Oficial de la Federación. El presidente la recibe, pero no la promulga para elaborar el reglamento de la propia ley. ¿Sí? Entonces estaba en stand-by, podemos decir sub iudice, y aquí se toma la atribución de interpretar una ley que todavía no está publicada. Y por eso la propia ley establece en el transitorio que tiene que esperarse cuando menos 80 días para que se emita la ley reglamentaria y los estados puedan entonces sí adecuar sus normas y generar sus propias figuras. Lo que podemos decir a los internautas es que los legisladores, en el caso de Quintana Roo, se adelantaron al procedimiento y a los tiempos. Se pasaron de lanza. Se adelantaron a los tiempos y por eso está esta demanda de inconstitucionalidad. Es más, incurren en responsabilidad dentro de la ley de los servidores públicos e incurren en responsabilidad penal porque usaron recursos del erario para esconderse y legislar. Bueno, esa es otra de las cosas que tenemos que decirles a los internautas, que además de que no observaron los tiempos y las formas jurídicas en términos de la legislación, tanto nacional como estatal, con la desesperación de construir una ley o construir un sistema que le cubra las espaldas al gobernador que se va. Escudarse de todo lo que puede venir. Así es. Porque eso es lo que observamos los quintanarroenses,
De otra manera, hasta el más light. de otra manera, los legisladores locales pudieron haber esperado tranquilamente todos los tiempos necesarios para que ellos le dejaran la tarea a los nuevos congresistas. Lo que deja evidencia, Freddy, Héctor, es que los legisladores que acudieron al llamado del gobernador y los municipios que aprobaron la reforma constitucional no son más que lacayos del Ejecutivo del Estado. Así es, pero además cayeron en ciertas irregularidades. Ilegalidades porque en el Congreso se debió sesionar para nombrar una sede alterna de los trabajos del En un periodo extraordinario, nombrar una sede alterna para que pudieran legislar. Así es, se escondieron en un hotel que hasta última hora se supo, inclusive legisladores en funciones del Partido de Acción Nacional estaban en la capital del estado dando rueda de prensa y se estaban enterando de que ya los diputados del PRI y sus aliados estaban sesionando en Benito Juárez. Aclara cuáles son los aliados, los verdes y los panales. Los verdes y los del panal y los del PT, que son los que votaron. ¿Sí? De tal manera que todos los actos legislativos que se llevaron a cabo aquí, y además también la iniciativa del Poder Ejecutivo respecto a estas reformas constitucionales a la Constitución estatal, estaban fuera de cualquier orden jurídico, tanto cualquier local constitucional como en el marco de lo que corresponde a la Constitución del país. Y por eso tuvo que intervenir el Poder Ejecutivo mediante Federal. la Procuraduría General de la República para decirle al gobierno de Quintana Roo o al estado de Quintana Roo, decirle... Y al de Veracruz. Y al de Veracruz también. Y luego Chihuahua. No solo decirles que le pararan, que si no lo hicieran, ya tenían enfrente una demanda inconstitucional. Y eso por desacato a una disposición constitucional a una federal. disposición que constitucional. los estados pueden legislar en su régimen interno siempre y cuando no contravengan el espíritu de la Constitución Federal. Pero además hay que aclarar a nuestros internautas dónde está la trampa, porque por un lado los propios Bueno, la trampa está por todos lados, pero... Los propios legisladores están hablando de que, y el propio gobernador, que no violaron la ley, que ellos no crearon Bueno, esas nada. fueron las primeras declaraciones. Sí, pero el problema no está en crear las figuras, sino que las figuras se crean antes de tiempo y a quién ponen como titular. Es que las figuras tienen que crearse en tiempo y forma. Así es. Estos se quisieron adelantar, o sea, se adelantaron. Se agandallaron, va. Se adelantaron. Y se adelantaron, se quisieron adelantar porque ya le están dando para atrás. Sí, porque además si se esperaban a los tiempos, se les iba a venir el cambio de gobierno y no iban a poder hacer los cambios. Por eso se quisieron adelantar a los tiempos, se vieron forzados. De reversa, mami, de reversa. Esto de que se adelantaron ya estaba discutido localmente aquí en el estado. La mayoría de las opiniones que conocen el tema le habían dicho al Poder Legislativo y también al Poder Ejecutivo que lo que estaban haciendo era incorrecto. Y entonces esto daba a pensar, o que había una presunción de que era un paquete de impunidad. Ah, sí, claro. Así es. No era cumplir con un mandato de llevar a cabo, de armonizar un sistema anticorrupción. No era un acto aislado. No era un acto de armar un sistema de anticorrupción en el estado, sino más bien era de cubrirle las espaldas al gobernador que se va. Así es. Lo hicieron con la idea de que pues, habría que armonizar la ley estatal con la nacional, pero no es cierto, porque no era el tiempo ni la forma. No era el proceso. No eran los tiempos ni las formas. Así es, ni las formas, y insisto, los personajes han sido muy cuestionados, tienen una trayectoria muy oscura, y en algunos casos, bueno, pues el parentesco familiar pues dice, a prueba de todo, ¿no? Y hasta hace unos días defendían la posición de que estaban en lo correcto tanto el presidente de la Gran Comisión del Congreso hasta el día de ayer, como también el propio gobernador, que publicó en un periódico local una opinión
para los quintanarroenses y para el país. De que se sometía de a la autoridad judicial y que lo que estaba resolviera. y de lo que estaba y que lo estaba haciendo estaba en el orden de lo legal sí. y lo correcto. Así es. ¿Ya? Al siguiente día tiene una cita ahí en la PGR con la... No tiene cita, él va a la Procuraduría. Pero él dice que él primero va a la Procuraduría. primero manda a Raúl Labastida a que se entreviste con el subsecretario, y el subdelegado y de les la da un PGR. avance, que es cuando él declara. Y luego él va y se entrevista con la procuradora. Así es. Arely Gómez González, y esta pues lo recibe con una cara de pocos amigos, ¿no? Y se compromete cuando viene a darle para atrás a todo lo que se había hecho, él en el sentido de pedirle que renuncien los magistrados del tribunal. No, que lo que crearon era ilegal y por lo tanto tenía que desaparecer. Echarle para atrás, ¿sí? O tienen que abrogarlo. Ahí reculó, por Dios. Sí. No se llama de otra manera, ¿eh? Así O es. lo mismo, que todo lo que se hizo ya no va a ser. Es que reculear no es pecado, ¿sí? El gobernador Es una tendrá que enviar al Congreso otra iniciativa para reformar la Constitución Sí, sí. de aquello que ya había reformado originalmente. Sí, En tres aspectos. En el aspecto del nuevo fiscal, sí, por 9 años. también en lo que son los magistrados, 3 magistrados del del tribunal del aspecto administrativo y el nombramiento del titular del órgano de fiscalización. Esto ya no procede, porque hay una demanda inconstitucional de parte de la Procuraduría General de la República. Otras cosas No es que proceda por la demanda en sí, porque no ha sido resuelta, sino Arely le dijo las consecuencias que van a tener esos Pueden ser actos estas y antes sí. de que se resuelva y te sancionen, mejor recula, dale para atrás para que no haya sanciones y yo nos me desisto. y nos vayamos Sí, tranquilos. se desiste En esos términos se dio y dijo Roberto Borges, bueno, está bien, yo voy a hacer va lo para que atrás, pues el miedo no anda en burro. Así es. Lo que quiere decir que todo aquello que dijeron estos, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo Estatal, de que estaban en lo correcto, ahora reconocen que no están en lo correcto. Ellos lo sabían desde el principio, únicamente nos querían engañar y pensaban que nos querían engañar. Quisieron dar un albazo, mintiendo. No nos querían engañar, se querían engañar ellos mismos. Porque lo que pasa es que el pueblo, mira, sabíamos ¿cuántas que veces nos han dicho y han tomado decisiones de esta forma y nadie se inconforma? Bueno, nos quieren engañar. El hecho es que cuando venga la iniciativa de reforma de esto que hicieron en la Constitución del Estado, tienen que abrogar todos los artículos en que incurrieron en errores y delito. ¿Va? Todos tienen que ser. Todavía vamos a saber qué es lo que va a suceder en este procedimiento de regresar las cosas al origen. Así es. ¿No? Así es. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo y el Congreso local en cuanto a componer y a dejar las cosas como debieron estar desde el principio, antes de que se diera o que se dé el cambio del cambio de estafeta entre los dos gobiernos. Estas modificaciones se dieron dentro del paquete de impunidad. Del llamado paquete de impunidad. Porque esto que se está echando para atrás es solamente una parte. Sí. Entendamos que no es todo lo que aprobaron los diputados. No. Porque ellos aprobaron cuentas públicas de organismos. Sí, y la deuda de la de los 1.030 millones en solidaridad para el refinanciamiento. Si aprobaron la deuda y aprobaron las cuentas públicas, las aprobaron con autoridades que no tienen absolutamente, desde el punto de vista de lo que está sucediendo, autoridad alguna. Pero el Congreso todos los actos que las aprobó el Congreso. Pero todos los actos que llevaron a efecto, todos, el paquete de todos esos actos que llevaron en lo oscurito y sin haber cambiado de recinto legislativo mediante el procedimiento de citar a una sesión extraordinaria para nombrar recinto alterno. Pero eso sería invalida todo. A ver, el paquete de impunidad que está que aprobó el Congreso es amplio.
Sí. Aquí lo que está promoviendo la PGR es la invalidez de una parte de ese paquete, no de todo. No todo lo que se aprobó se va a invalidar. Estoy de acuerdo contigo, No, sí, pero sí. sí se va a invalidar por parte del gobierno entrante porque fueron actos que no se reunió el procedimiento protocolario. Claro. Pero ese procedimiento todavía no se inicia, Claro, hay que promoverlo. Claro. La presidencia de la República A ver, vamos por promueve puntos. Parece promueve que ya una nos, demanda. ¿qué es lo que la Procuraduría General de la República le dijo o cuál fue la demanda inconstitucional? Uno es respecto a los magistrados, al tribunal. Al Tribunal Tribunal Federal Administrativo. al Tribunal Estatal. Ajá. Tribunal Estatal Administrativo. Otra, El otro es al el del fiscal, del por fiscal. 9 años. 9 años. ¿Sí? Al fiscal. El otro Es al Auditor. auditor. Al auditor son tres figuras. y los magistrados también. Sí, los magistrados son tres figuras que tienen que ver con uno, La por ejemplo, el auditor, y el auditor, y el rendimiento de cuentas. rendimiento de Claro. cuentas, autorización de las cuentas públicas. Sí. El fiscal con los problemas de la Procuración de Justicia que ya Sí, no está. sí, sí. Así Y es. en el caso del asunto de los magistrados, que es sobre cuestiones Claro, administrativas, es el tribunal administrativo. pues todo El- tiene que ver. El que inclusive ese tribunal sancionaría los Ahí, actos de ahí corrupción se de los llegarían funcionarios las demandas públicos. por parte de la Procuraduría para resolver los actos que cometieron Los los servidores públicos en contra del erario, ¿sí? del Así Estado es. y en contra de los intereses de diferentes ciudadanos. Entonces que quiere fueron decir afectados. que el paquete de impunidad incluye todo, todo. inclusive los actos que se llevaron aparentemente fuera de ese. De aprobar cuentas públicas. de Sí, ese de- el fast paquete track. de impunidad. Sí. Es más, se dijo también, y creo que lo dijo el titular del Ejecutivo de ahora, el que todavía no entrega, que va a pedir la renuncia de los magistrados. Sí, señor, claro. Sí, no, La renuncia. Y el enjuiciamiento del Los- Congreso que votó. así Eso es. no lo escuché, pero Bueno, eso Es sería que es ideal. procedente. Eso es lo que está en la Procuraduría. Pero bueno, para los tiempos que falta, que son escasos un mes y días, 2 meses casi. casi 2 meses. casi dos mes y meses. medio, 2 meses. Bueno, pero tanto el Poder Ejecutivo que no se ha ido, como el Poder Legislativo, están metidos en un berenjenal. Y los Que nunca van a ayuntamientos olvidar. que votaron, Freddy, no se olviden. Los ayuntamientos son copartícipes. Perdón, me olvido de los ayuntamientos. También también. los ayuntamientos están metidos en este Regidores. berenjenal, que no se van a olvidar y que va a quedar muy bien registrado en la historia de la cosa pública en Quintana Roo. ¿Cómo Sí, es de la corrupción. en de la Quintana Roo. corrupción? Sí, de la corrupción, no, y también De la impunidad. De la la impunidad que y se ha toda dado. la cosa pública en este Sí, caso. sí, ¿verdad? sí, sí. Es el hecho más vergonzoso que Es un hecho muy se ha vergonzoso. realizado en la historia administrativa y política del Estado. Y bueno, la verdad es que pues se tiene que tener mucha voluntad política para recomponer todo Recuerda eso. lo que dice Carlos Joaquín. El gobernador electo de Quintana Roo advirtió al gobernador que con blindaje o sin blindaje van a revisar toda la administración de Roberto Gómez. Eso hay que entender. ¿Sí? Que es no el paquete de importa que este paquete de impunidad sea limitado. este paquete de Sí. impunidad se desaparezca y vuelvan las cosas Claro, al sí, orden al estado en que estaban. original. Pero ¿cómo van a volver si ya negociaron la deuda pública de solidaridad? ¿Cómo? No, hombre, si ya negociaron esto, los va a meter en un programa mucho Sí, más grande. sí. No, pero todavía Bueno. el banco no soltó No, el no, dinero. no soltó el billete. Están viendo en qué lo van a Bueno, aplicar, o sea que bueno. se los pueden Mira, echar para atrás. los bancos Mira, en si este lo hicieron momento con interacción, yo creo que sí. me da la impresión, bueno, no tenemos la información, pero creo que el banco o los bancos no han soltado ya el crédito. Sí, son están 800 metidos. 1,000 millones, ¿va? Pero el segundo asunto en el que se van a meter es precisamente en la auditoría que dijo Carlos Joaquín. Así es. Es el otro paquetito. ¿no? Y ya se están formando los grupos para la entrega-recepción. Bueno, será a partir del 15 Declaró Así es. declaró el gobernador actual Roberto Borges. que todavía no tiene enfrente al grupo que va a recibir la Sí, y administración. él mismo dijo que hasta el 15 de agosto. Sí, pero Sí. eso no tiene nada que ver con el estar haciendo
cosas que no debe. Bueno, tiene tiempo para hacerlas. Así es, pero hay una situación muy ríspida ahí entre ellos, porque Carlos Joaquín dice, ya tengo mi equipo de transición, ellos ya están trabajando. Se están conformando. Él dice no que ya completos, tiene... No están todos. A ver, Están conformados. él dice que ya tiene 3 equipos. Uno por parte del PAN, otro por parte del PRD y otro por parte de un equipo que trae, que ya están trabajando equipos jurídicos y administrativos para ver cómo van a abordar esto de las auditorías y cómo van a abordar lo de la entrega-recepción. Sin embargo, dice también que no ha tenido contacto para iniciar este proceso de entrega-recepción con Roberto Borges. Ni lo va a tener. Bueno. En forma directa no hace falta. Es gobernador electo y por tanto él puede asumir el tiempo para que le entreguen de acuerdo a las disposiciones legales, que son 5 días antes del Hasta del 5 días cambio, antes. Claro, del y cambio. además es una entrega con reservas, porque claro. después de la entrega Les van a vendrán seguir rascando. investigaciones, claro, Sí, van a claro, seguir sí, rascando. Aunque algunos municipios ya han empezado a hacer este ejercicio Sí. y dicen que van a empezar a hacer la entrega-recepción antes del tiempo límite, que son los 5 días. Por eso llama la atención que el gobierno del estado, bueno, se vaya hasta el límite. Estábamos ¿no? acostumbrados a que cuando el PRI ganaba y ganaba, No había los problema. cambios No había eran problema. bastante tersos, porque el gobernador electo ya era el que asumía la el negociación poder, con su antecesor. pero ya asumía el poder, Claro. y el otro se retiraba. Bueno, cuando se tranquilamente. retiraba. Así es, Se bueno, retiraba con en tranquilidad, términos tranquilidad. porque sabía que le iban a cuidar la Claro. cola, En no se este le iban a ca- pisar. En este caso, el gobernador electo todavía no está en funciones, y el gobernador que se va todavía es No deja el gobernador. poder. No deja el poder. ¿verdad? Y el hecho de que no haya equipo de entrega-recepción, esto no quiere No decir... limita nada. No limita nada. Nada. Porque el que es gobernador en este momento lo tendrá que ser hasta el momento de la entrega. Hasta el día 25. Claro. Sí, aunque nosotros sabemos en los hechos y hemos observado en la política mexicana que a partir de la elección y de que hay un gobernador electo, va mermando el poder del gobernador. No ya en mermó, estos ya casos. mermó. En este No. caso, ya la Ya- figura gubernamental pero no es- significa gran cosa, pero administrativamente, Administrativamente, todavía no, sigue. por supuesto. Pero que en sigue este caso muy ejerciendo. particular, que no es del mismo partido, aunque el poder del gobernador baja en el sentido de político, Sigue pero ejerciéndolo. no en el sentido administrativo. Así es. Lo único que debería hacer un gobernador cuando ya se aproxima el cambio es congelar todo aquello que no debe continuar en el ritmo normal del En ejercicio la del poder. evolución del gobierno. Por ejemplo, Sí, de aquí al cambio solo pagaremos nómina. Eso debe hacerlo el gobernador sí, que va a pero salir. ellos no están haciendo eso, no le están pagando a proveedores, no están le pagando a nadie. Bueno, ese es Sí, otro problema, sí. pero no porque el cambio. No, No, no. Y creo que nos Pero ya vamos se lo a un llevaron. corte Así es, y vámonos a luego un continuamos corte. con la charla.
Bueno, pues estábamos comentando acerca de esta controversia o demanda de inconstitucionalidad que presenta la PGR, y entre ellas la PGR plantea que deben ser declaradas inconstitucionales tanto la de Veracruz como la de Quintana Roo, y por ende invalidadas porque violan el artículo 4 Hasta la de Chihuahua. transitorio. Hasta la de Chihuahua, ¿eh? Hasta, bueno, en este caso está mencionando las dos, debe también ser la de Chihuahua y la de otros estados como la de Puebla, que dice que ya también Pero en se ese incluyó. caso no Pero hay- en esta demanda en específico no se No incluye está Puebla, todavía. no está Puebla. pero debe ser. Así es. Dice que en el cuarto transitorio del decreto de la reforma del 27 de mayo, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, establece que los sistemas locales deben de esperar los 80 días para que se formule la ley reglamentaria. Hagan la homologación de la ley. Y de las también leyes establece locales. que carecen de facultades ¿Sí? para aprobar leyes y publicar normas de carácter En federal. el tema de la ley anticorrupción, Así es. que es donde se presenta la demanda por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los actos que cometieron en Chihuahua, en Quintana Roo y en Veracruz. ¿Sí? Así es. Veracruz le dio para atrás primero. Así es. A Y ver. ahorita Quintana Roo, dice el Ejecutivo, de reversa, mami, vamos reculeando. Así es. Y lo que estábamos hablando de que si se adelantaron o no se adelantaron y por qué se adelantaron, bueno, ya explicamos que era por la premura que tienen, que se les acaba el tiempo, y porque también la ley Porque se les acaba el tiempo o porque quieren... Quieren adelantarse. que no. Sí, querían adelantarse, se van a tener que echar para atrás. Pero adelantarse no por adelantarse nada No, más. no, Sí, porque adelantarse para- se les acaba el tiempo. para Tampoco porque cubrirse se les las acaba el espaldas. tiempo, sino el propósito era cubrir al titular del Así Ejecutivo es, de un posible acto de un posible encarcelamiento. de un posible encarcelamiento. Pero no lo iban a hacer hasta que tomara posesión el... No importa, ellos estaban No, armando. eso no Sí. importa. Le estaban amarrando las armaron manos su circo. al Sí. futuro, al Así que es. ya es gobernador. Cuando tenían todavía plena jurisdicción, Cuando cuando todavía estaban en funciones. El hecho es que ahorita, como se están dando las cosas, ya el Ejecutivo del Estado dijo que le va a echar para atrás a todo, ¿sí? Recordemos que él no puede echar para atrás nada como Ejecutivo del Estado. Lo tiene que hacer el Congreso del Estado y los ayuntamientos, que tienen que desistirse de la aprobación de la reforma constitucional. ¿Quién manda la iniciativa? El Ejecutivo del Estado, porque fue su rollo, Claro. y a través de un consejero jurídico que no sirve para nada, que es un cero a la izquierda. Bueno, inclusive con el problema de los límites también ha dado mucho que No, que pues hablar, el tipo abandonó eso y no ha querido contestar. ni informar qué está pasando. No. Pero bueno, volviendo al tema, es que la ley establece que dentro de los 80 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes federales, la ley general, Generales. sí, los congresos de los estados podrán emitir sus leyes generales del sistema Dentro de los 80 dentro de días los de la posteriores. promulgación de la ley. Y la promulgación de la ley general necesita ser aprobada con su reglamentación. Así es. Claro, todo Debe eso ser era publicada. lo que debieron observar Así es. aquí en Quintana Roo y en Veracruz. Sin Y en embargo, Chihuahua, y en Chihuahua estaban también. más preocupados por cubrir la espalda al gobernador Sí, que señor. se va. Así es. Y en Se todo adelantaron. Esto, y en todo esto se embarraron todos Sí. los demás, ¿sí? Y Los congresos y ayuntamientos. exhibieron, pero y se exhibieron. lo que podemos observar es que el gobierno federal y el mismo partido de estos gobernantes los dejó hacer, los dejó meter el relajo, dejó actuar y hasta perdieron a la presidente del partido. Ahora, yo quisiera saber de estas reformas al 75, 76, 90, 110 y 160 de la Constitución del Estado, Ujú. ¿en dónde se publicaron? Porque no hemos visto dónde se publicaron. Bueno, no hemos visto el periódico Lo oficial tienen del guardado, Estado, lo tienen guardado. Pero Cuando sí, debe ser Pero de interés público. ya no hay duda, Ramón y Héctor, que tendrán que recomponer las cosas y que lo que ellos habían afirmado, tanto el Poder Legislativo como su presidente, el presidente de la Gran Comisión, como el Poder Ejecutivo, que también dijo que estaban bien las cosas,
ya no pueden negar que lo hicieron mal, que tendrán que recomponerlo. Si es que les da tiempo. Y también los ayuntamientos. No sé Voy a qué. hacer Si les da tiempo, digo. No, voy a hacer una les tiene que referencia. dar tiempo. Voy a hacer una Porque si no nos van a referencia, sancionar. una Si- referencia si no, puntual. Si no van a tener graves problemas. Si hay un consejero jurídico en el Estado, Bueno, sí lo yo hay. supongo que él instó al Ejecutivo como asesor legal de lo que se podía hacer en las reformas constitucionales. Y después se dio cuenta que la regó, ¿sí? Pero no solo es su Es que asesor. siempre la ha regado. Si tenemos legisladores que Bueno, conocen... ¿de qué saben de leyes? Ah, Disculpa. sí. Bueno, Hay un cuerpo Re- jurídico en el Congreso del Estado, una dirección Hay jurídica. un puerco jurídico. Un cuerpo Pues, jurídico. No, el puerco es O el titular, el presidente. o un el órgano presidente de la jurídico. gran comisión. No, hay un órgano jurídico en el Congreso del Estado que atiende todo este tipo de cuestiones legales. claro. Sí. Un asesor por parte del Ejecutivo. Y teníamos un cuerpo de legisladores del PRI, porque fueron ellos los Sí, que sí. metieron el relajo, Sí. porque los ayuntamientos pues le siguieron el juego. Ellos reciben órdenes, Pues ellos lo no hicieron. cuestionan. Y ahora Dinero. resulta que con su batea, bueno, las palabras populares, con su batea de baba, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tendrán que rehacer las cosas. Pues debe estar muy grande la y batea, aceptar. La batea. Porque de babas le sobraron, ¿eh? Bueno, pero ahí no termina. Ahí está, Ahí pero- no termina. Hasta hoy, hasta esta semana, apenas si la instrucción y la visita del gobernador a la titular de la PGR es esto, que las cosas o se componen O se componen. o se componen. O se componen. Quiero comentar algo que sucedió el día de ayer. El homicidio en la ciudad de Cancún de el director de gobernación del Que estado. le mete mucho ruido a esto. Le mete mucho ruido porque ahorita todos andan con un fruncimiento en la cola, porque creen que a cualquiera le puede pasar y hasta especulan quién es el que sigue. Ah, bueno, hay una rumorología Sí, ahí claro, claro. de las personas que supuestamente Sí, están... que ya, especulan. sí, ya la especulación ya está en un grado bastante Superlativo, ¿eh? caliente. Superlativo. Pero A ver, todo pero esto, tenías algo que decir, todo Héctor. esto deriva precisamente de que no hay información clara, de Ni que la- no hay información ni la va a haber, ni la va a haber. Ni la habrá, ni la habrá. En este ambiente de confusión y de confrontación política que hay, pues ahorita pues todo el mundo corre, y corre, ahora sí corren por su vida, y en el caso de este personaje que era de gobernación estatal, Sí. pues lamentablemente alguien se le fue a cobrar y pues falleció el día de ayer junto con su escolta. Tampoco Rafagueado por la delincuencia. rafagueado organizada. con armas de fuego de alto Pues, calibre. hay un periódico local que dice que lo silenciaron. Y eso lleva jiribilla. claro, claro. Lo Sí. silenciaron. Claro, el O comentario. sea, sabía mucho. El comentario puede ser ampliado Sí. en la medida que sigan los comentarios. Dice, Así sabía mucho y pues entonces había que callarlo. Sí, el hecho Y además dicen que él ya se había puesto a disposición de a soltar la, a soltar la las lengua, sopas. o que la Sí, soltó sí, de sí, alguna sí. manera. Y bueno, ahí Y van le a verse tocó. involucrados tanto los que tenían los secretos como pues quien le interesaba callarlo. Es ¿no? que estamos viendo que ahorita ya no hay nada secreto. Después de esta garrafal intentona, pues lo único que queda es decir, señores, bájenle, detengan sus actos, porque les falta todavía un mes para empezar la entrega de Pero recepción. sigue la soberbia. Sigue la soberbia. Sí. La soberbia de los que no se han ido y se van a ir. Así es, y todavía no se bajan los pantalones, pero se los van a tener que bajar. No, ya se los bajaron a la Sí. No, mitad. algunos no. Todavía. Pero esta es la nueva forma de vida pública y vida política en Quintana Roo a partir del 5 de junio. Y estamos viendo cambios muy importantes en la participación ciudadana y de actitudes verdaderamente deplorables de parte de un grupo político que es este PRI local, este PRI Que no acaba de irse. que no acaba de No irse. acaba de irse. Todavía escuchamos declaraciones del presidente del PRI Sí. en términos de que él está reuniendo a los partidos, Bueno, a los partidos de nombrado- oposición. El nombrado Fax Track, que hoy la gente lo califica como clavillazo.
Bueno, ese es el nacional. Sí, el yo hablo nacional. del presidente. ¿El de aquí? No, hombre, el de aquí. Que Y la dice que ya se carrera reunió frase. con los otros partidos Sí. para hacer una agenda para el Sí, bien legislativa, común sí, de sí. Quintana Roo. Sí, Me hace el favor que haga esa Él no puede ser declaración. ningún bien común. Él puede ser bien para él mismo. Así es. Porque es producto del mismo Ejecutivo del Estado. La Es hijo historia ejecutivo. no termina con la visita del gobernador A la procuradora. a la visita que le hizo a la que Es hizo. una de las que va a tener. Es una de las que va a tener, no termina ahí la historia, tampoco termina con esta ejecución que hubo ahora en Cancún del director de Gobernación del Estado. Ajá. Tampoco, porque todavía falta la promesa del gobernador ya electo de continuar la investigación sobre los actos de corrupción Y yo, del gobierno, no solo de este, no. sino del El anterior. también. Yo quiero ver algo importante, Freddy, que estos actos que tienen que darle una reforma, los actos ilegales con los cuales ya fueron señalados que podrían incurrir o incurren en responsabilidades hasta penales, ¿qué va a resolver la Corte entre tanto este asunto no se termina? Porque para que la Corte lo deje, la PGR se tiene que desistir de los actos de la queja. Pues eso es lo que vamos a esperar. Por eso vamos le a están esperar. instando al gobernador que abrogue la ley y que pues le pida la renuncia a los nombres. Yo creo que lo mejor que Mira, puede hacer en tanto- es irse de una vez. Mira, en tanto sucede todo esto, que es Bueno, un procedimiento jurídico de parte ya del presidente hacia a los estados, como el caso de Quintana Roo y Veracruz, también hay movimiento ciudadano recabando firmas pidiendo desaparecer los poderes. Bueno, O sea, así es. el ¿sabían ambiente está ustedes una nota que caliente. creo que no ha trascendido? ¿Qué? Que el secretario de Salud ya no está. Ah, no sabía. Hace 2 semanas que se renunció. ¿Ya renunció? Sí, sí. Bueno, hay un rumor, pero dicen que se apareció en su oficina, que ya Sí, para renunció, pero sacar que lo sigue tenía en yendo. los cajones. Sí, Bueno, ¿verdad? pero hay ciudadanos que están recabando firmas para Desaparecer pedir la poderes. desaparición. De poderes. La Sí, desaparición señor. de Así poderes. es. Y esto va mucho de lo que estábamos comentando. Este proceso, de lo que nos está dejando este proceso electoral del 5 de julio, ha sido una polarización de la sociedad, una decantación entre lo más podrido y la gente que se está renovando. Otra pregunta que tengo Hay es... hay una corriente que se está renovando y que se está generando ciudadanía. ¿Cuándo Eso es. Los empresarios empiezan Así a es, organizarse y sí. a obligar a las Los instituciones, profesionistas igual. los profesionistas de este grupo de personas que marchó en el Congreso, que se enfrentó a los policías, nació una organización ciudadana que es la que está recabando estas firmas para pedir la desaparición de poderes. Por ejemplo, inclusive en el sindicato del Sucha, en esta asamblea También que hay, tuvieron, ese es también. otro show. pero lograron solicitar, y lograron como acuerdo, Y frenar, que se audite todo, 12 todo, años todo, Pero atrás. todo. lo están haciendo con actos ciudadanos conscientes Sí, señor. y bien informados en las cuestiones jurídicas y reglamentarias. Así es. Importante, Freddy. Yo quiero saber si se va a quedar el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bueno, mira, así como van las cosas. Tiene que correr. No, lo ratificaron por 3 años. Es otro de los actos. Bueno, lo ratificaron, Sí, pues qué rata. porque es muy rata. Sí. Pero hay un movimiento ciudadano en Quintana Roo bastante animado y esperemos pesado, que y madure. pesado, pesado. Y pesado. Ahí están las firmas y según los datos que tenemos y el mismo canal Zona VTV subió ahí una información donde el ánimo por firmar esta petición de que desaparezcan los poderes está bastante es mayúsculo. Está creciendo. Es mayúsculo, Está está creciendo. creciendo. En una sola en jornada, una sola jornada. el día de antier, se juntaron 1,500 firmas. Óyeme. Ayer recabaron 500 más aquí, 500 más en Morelos, 2,500 en 2 días y van a extenderlo todo el fin de Falta semana Benito Juárez, hasta el faltan los lunes. demás ayuntamientos. Hay otras organizaciones que están haciendo la labor de recabación de firmas Sí. en el norte. Sí. Ellos dicen que esperan tener cuando menos 10,000 firmas. Y para hay, soportar y hay que decirle esto. a Sí, los sí, así va a ser internautas que no viven en Quintana Roo que la toma de ciudadanos, la toma del edificio del De la Poder instalación Legislativo no fue un acto equivocado.
Un La acto demanda, colateral inmediato. la demanda era un acto bastante consciente. Aquí tenemos los hechos de que la PGR llamó a cuentas a los gobernadores, Oye, en lo particular y aquí. como una cuestión muy alejada de la comparación, pero que tiene algún estilo, no es como la toma de la Bastilla, ahorita que estamos hablando de La toma de la Se Bastilla. tomaron la pastilla, pero del día anterior. Lo que los ciudadanos fueron a tomar la Bastilla allá en Francia, pues aquí los ciudadanos tomaron el Congreso del Estado. Sí, sí. Y bueno, pues está habiendo cambios sociales importantes. Creo que sí, en realidad está despertando la ciudadanía. Lo importante de esto es que se organicen, que le den continuidad. Que le den continuidad y que el mensaje también es para el que se va a Para hacer hoy y cargo para hoy y para después. de los 6 años que vienen. Va a tener una ciudadanía pendiente de los actos de gobierno, de los actos de los legisladores De y los también actos del Poder Judicial. partidistas también. Y sobre todo Sí, también claro, de los así partidos. es. No sé qué vaya a suceder con el PRI, Yo porque tampoco. en el caso de Quintana Roo este partido está bastante Bueno, golpeado. Imagínate que Fast Track impiden el registro para nombrar a nuevo presidente nacional del CEN, ¿sí? Y mandan a clavillazo. Ah, sí. Eh, En Enrique Ahí fue Ochoa. dedazo. Rezo. Dicen que por unidad, No, pero es fue- claro el esas dedazo. unidades, A ya nivel lo- nacional Y es eso, obviamente ese el es el PRI. cambio que están para recomponer el partido, pues la verdad es que no augura nada No, bueno. no, eso viene Va a haber a mucho enturbiar. material, internautas, al PRI. que ya nos vamos, ya se está acabando el tiempo son- de ya este es la programa, hora, ya es ya la se hora, ya nos terminó. vamos. Va a haber mucho material para seguir discutiendo No, la próxima semana. y mucho híjole. sabor ciudadano a partir de ahora sobre los casos de la cosa pública. Yo me atrevería a decirles felicidades, paisanos, que están ustedes en una actitud totalmente en su derecho que no habían ejercido. Estamos todos. Y que hoy, sí, pero me refiero a los que se están moviendo porque nosotros tenemos este micrófono y tenemos la oportunidad de hacerlo. Claro. Pero los ciudadanos que nos escuchan, que se conectan con nosotros, que qué bueno que al fin descubrieron que el poder ciudadano vale. Y sí se puede. Claro, Así claro es. que se puede. Y sí tiene un efecto. Y la verdad es que positivo. para a muchos de ustedes esto no es significativo, pero en una sociedad que estaba dormida, que pues prácticamente... No, que estaba atemorizada. También Mucho miedo, tenía mucho mucho miedo, pues este sí, para nosotros aquí en el caso de la capital, cuando menos de Quintana Roo, sí es un despertar ciudadano. Pues sí, y de aquí despertó todo. De aquí se generó todo. Y esperemos que no se pare. Y se levantó de mal humor. Sí. Bueno, ciudadanos. No le paren. Ciudadanos, No le paren. Internautas, No ya se nos detengan. vamos. Nos vemos la Nos vemos próxima el próximo- semana. sí. La próxima semana. El, El próximo próximo viernes a ver qué pasó. Freddy Can, hasta pronto. Ramón González, hasta la próxima semana viernes, que estaremos otra vez comentando con ustedes. Héctor Ternero se despide, nos vemos en un próximo programa de Zonas Sin Límites.